Muy buenas tardes, cicloperas y cicloperos. Yo soy Alain Gutiérrez y este es el Ciclo Mandarín, un espacio que sale todos los martes a las 3 de la tarde por la plataforma Don Cuba y que después puedes ver por YouTube para hablar con fotógrafos cubanos y con fotógrafos extranjeros que tengan a Cuba como parte de su obra. Hoy tengo el placer de tener de invitado a un fotógrafo que confieso no conocí hasta que Lisset Sorlózano, una de nuestras primeras invitadas, me habló de él. Estuve viendo su trabajo en Instagram, que realmente es una cosa. Cuando vamos a ver su sitio web, que es totalmente diferente, y descubrí su trabajo. Luego el fotógrafo Alejandro Ramírez también me sugirió que lo contactara, que hablara con él, y yo no quiero dilatar más. Tengo aquí conmigo a José Luis Álvarez Pupo. Pupo, bienvenido al Ciclo Mandarín. Muchas gracias, Alan. Un placer para mí poder un poco compartir algunas cosas con ustedes. No, para mí también. Realmente, yo estoy seguro que muchos de los que están viendo hoy posiblemente no conozcan tu obra, pero hay otro grupo de los que está viendo ahora mismo nuestro programa que sí saben quién tú eres, sí admiran tu trabajo y estoy seguro que están muy felices de poderte ver hoy. Satisfacción para mí. No, yo sé que es así. Nosotros tuvimos una previa conversación antes de entrar a la entrevista y una de las cosas que me saltó a la vista fue que tú me comentabas que comentamos sobre ese tema, y es que ¿tú te consideras un fotógrafo o te consideras un artista? Yo me considero más bien un artista que utiliza la fotografía como medio. Punto. A pesar de que entre las vertientes de mi trabajo puede haber un trabajo que sea considerado netamente artístico y otro que vaya un poco más entre lo documental y editorial, o como que yo navego un poco entre los dos. Pero me considero más bien un artista porque mi manera de concebir básicamente es desde el punto de vista artístico. Yo, una de las cosas que cuando comencé a indagar sobre tu trabajo, enseguida la gente me decía, no, pero tienes que hablar sobre el tema de la negritud. El tema de la negritud es algo importante en la obra de Pupo. ¿Es realmente tu obra está basada en el tema de la raza? No. No, Okay. es decir, no. Digamos que mi trabajo tiene un contenido autobiográfico, antropológico, y yo trato de hablar de muchas cosas diferentes en determinados periodos de la vida que me tocan a mí y me afectan o me motivan. Y, por ejemplo, yo me imagino que de cierta manera, cuando la gente hace referencia a que mi trabajo habla sobre la negritud, haga referencia a mis trabajos iniciales, a la base de mi trabajo, que estuvo relacionada básicamente con la cultura del vudú haitiano, el espiritismo y toda esa serie de aspectos. Que bueno, digamos que la raíz de eso viene de esa influencia africana que tenemos en Cuba, y que por casualidad está relacionada es decir, viene de África y tal, y el color predominante en África es el negro y tal, pero no es algo que pueda decir es sobre la negritud. Yo he tratado de abordar en mi trabajo diferentes temas como raza, racismo, pero también he hablado de soledad, también he hablado de amor, también he hablado de migraciones y cosas así. Entonces, decir que mi trabajo es sobre la negritud es un poco irse, como se dice en buen cubano, con la de trapo. Por otra parte, a veces la gente se limita a lo que ve y no trata de buscar más allá. Pero sobre todo, que muchas veces la gente no pregunta. ¿Entiendes? No pregunta de dónde le viene el agua al coco. Y entonces, pues sí, eso. ¿Tú has sufrido discriminación racial? Yo, sí. Sí, es decir, bueno, es una evidencia. He sufrido discriminación
no soy víctima de la discriminación. La discriminación me ha hecho más fuerte, me ha hecho ser quien soy hoy. O sea, yo desde muy pequeño fui consciente de que soy negro y en muchas circunstancias me moví y me muevo hasta hoy en contextos en los cuales soy minoría y mi color no pasa desapercibido. En el medio artístico no es un secreto. El medio artístico no es un secreto y el mundo de la fotografía es la minoría. En la escuela también, en algunos momentos era minoría dentro del contexto en el cual yo me movía, que no es el aspecto absoluto de Cuba como un país multicultural, etcétera, sí era minoría. Mi padre decía algo que no es un secreto, decía, la única manera de resolver un problema es asumir que hay un problema. Es verdad. Y ese problema no nos atañe solamente a nosotros como sociedad en Cuba, nos atañe al mundo entero, porque el mundo entero lo es. Es decir, hoy yo llego a muchos sitios y la gente se espera otra persona. ¿Entiendes? La gente espera que llegue otra persona. Qué sé yo, empezando de referencias y contextos y momentos, pienso, por ejemplo, a un proyecto que hubo en Cuba que se llamaba, esta exposición que hubo que se llamaba Ni músicos ni deportistas, Ajá. que hace un juego, pero eso ni músicos ni deportistas no se limita a Cuba. Es decir, muchas veces yo viajo con mis equipos a algún sitio y, qué sé yo, llevo la bolsa de trípodes y alguien me pregunta en la calle si soy músico. Cliché. Ya. Pero es Entonces, racista. sí, sí. ¿Y El fondo es racista. tú no crees que precisamente esta desventaja de ser minoría dentro del sector, dentro de la fotografía, haya ayudado o contribuido a que tu obra haya sido más conocida, haya alcanzado más éxito? Sí y no, yo pienso que no es, yo pienso que básicamente los temas que he abordado, y, por ejemplo, el trabajo sobre el vudú, yo hice mucha investigación, no solo dentro de la fotografía, sino visualmente hablando, y había muy poca gente que había trabajado sobre el tema. Había trabajado sobre santería, um, sobre santería, Palomonte, qué sé yo, puedo mencionar gente, Huerto Mayor. La serie Trance, ¿no? Sí, y otras personas, pero sobre ese tema en sí no había trabajado mucha gente. Entonces yo pienso que esas cosas también, de cierta manera, me abrió puertas y tal. Y sí, sí, pienso Y, que y de ahí viene que te dan, que te identifiquen con la negritud. sí, 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 O sea, sí, tú has trabajado muchísimos temas en tu obra, pero tú dices que tu sí, obra sí. es autobiográfica. Hmm. Por qué tu obra es autobiográfica? Partimos de la base que, como todo el mundo, cuando empieza fotografía, que sale de la escuela, donde tú empiezas a aprender fotografía, casi todo el mundo tiene los mismos sueños utópicos de quieres un poco inspirarte o imitar a Ansel Adams, a los clásicos de toda la vida y tal, y quieres hacer reportaje, hacer un reportero y toda esa serie de cosas, y, o hacer fotografía de la calle y todas esas cosas. Yo no empecé de una manera diferente. Yo cogía la cámara, me la colgaba al brazo y salía por ahí y empezaba a hacer fotos de todo cuando se mueve. ¿Ves? Y tuve la suerte en todo ese proceso que encontré varias personas, entre ellas hay un fotógrafo cubano que se llama Emilio, ¿Te acuerdas del que, apellido? perdón, ¿Te acuerdas del apellido? hombre, me va a matar. Después, igual ahorita te lo digo, un No muy buen problema. amigo mío y mío y de la familia, que empezó un poco a acompañar mis primeros pasos, un poco cuando andaba para todos lados. Y en una ocasión me dijo, oye, ¿por qué no tratas tú eres pichón de haitiano y todo eso, ¿por qué no tratas de buscar un poco un camino y buscar un poco en tu propia historia, de la cual yo era completamente analfabeto?
porque por coyunturas históricas, mi familia nunca se hablaba del tema. Digo, mi familia por parte de padre era un tema tabú, ¿no? Porque bueno, nuestra sociedad, hasta que vino el Papa, de religión se hablaba poco y todo el mundo hacía cosas escondidas y tal, y mi familia no era excepción. Y mi padre, hasta su muerte, habló muy poco sobre el asunto. Mi abuela, menos todavía. Y, y es tan simple como que mi abuela es hija de esclavos. Mi abuela era hija de esclavos. Y esas cosas no se hablaban. Pues, esas Qué, cosas... qué cosa más horrible. Al final es como una negación de la historia. Entonces yo tuve que ir mucho tuve que ir mucho a biblioteca, tuve que ir mucho a la Casa de África, tuve que ir mucho este centro donde estaba Miguel Barnés, El Fernando T. La la Sociedad Fundación Fernando Fernando Ortiz, y en todos esos procesos me fui encontrando con personas que me fueron guiando, dando información por aquí, por allá y tal, incluyendo familias que son de cierta manera protagonistas de parte de ese trabajo. Hasta que y conseguí poco a poco ir hurgando y teniendo acceso a mi raíz, que es mi padre y mi abuela, que me fueron hablando a retazos de determinadas cosas que yo debería saber. ¿Tu familia estuvo feliz con este reencuentro que tuviste tú con las raíces? ¿Te lo En aceptaron? cierta, sí, sí, lo aceptaron, tampoco fue wow, pero sí, sí, lo aceptaron y mi padre me fue ayudando un poco, digamos. Tu vida está llena de comienzos. Nosotros, cuando conversamos previamente, me fui descubriendo, de repente veo que tú eres una persona que esta entrevista no puede abarcar tu vida. Eso está claro. A ti hay que escribirte un libro y te lo digo de a conciencia. No te estoy adulando. Tu vida está llena de comienzos. Tú has sido deportista, has sido traductor. Traductor es un lugar importante. Además, eres fotógrafo, artista. ¿Por qué tantos comienzos? A mí me suena que tú eres un tipo que no le tienes miedo al futuro. No, no, ¿por qué tantos comienzos? Es decir, al final una cosa lleva a la otra. Pero lo primero que comenzó, así de mi memoria, fue mi interés por el arte en general, de pintura, esta serie de cosas. Era simplemente que salía con mi padre, salía bastante con mi padre y veía cosas y regresaba a casa y tuve la suerte que mi padre, una de las cosas que me regaló fue un juego de carayolas y después de pinceles y tal. Y yo salía por ahí, siempre fui medio observador de casi todo y regresaba a casa y pintaba las cosas que veía. Que al mismo tiempo le hacía un favor a mi madre porque nací en Guanabacoa y me crié en regla. uh, en contextos y barrios que mi padre prefería que estuviera en casa tranquilo y no quizás buscando líos o teniendo malas influencias de mi entorno. Y meterme en casa a dibujar y esas cosas era algo que para ellos era un plus. Y para mí se empezó a convertir en una pasión sin saberlo. Y al mismo tiempo, yo era uno de los más altos del aula en esa época, hasta mis 9, 10 años era uno de los más altos. Y bueno, como cualquier niño varón en Cuba, la pelota es una de las cosas primera cosa que te regalan es un bate y una pelota. Necesitaba todas esas jugadorías, pero un día llegó a la escuela una captación para la EIDE, la pre-EIDE, en la época, que era un semi-internado y esas cosas, y yo no estaba practicando ningún deporte de manera. Sí, me había metido en natación por cuestiones de asma, etcétera. Y simplemente por ser alto, empezaron tú. ¿Te interesa el deporte? Sí. El primer deporte que a mí me escogen fue para la lucha libre. ¿Y tú? Para la lucha libre. Y otro colega y yo, y ese colega llegó a ser campeón mundial, de hecho, de lucha libre.
Cuando llegué a mi casa dije eso, y evidentemente mi madre me dijo, eso es cosa de homosexuales, de estarse restregando uno con otro y todas esas cosas, pues olvídate de eso. Y al día siguiente vinieron de nuevo otro profesor y yo de baloncesto. Y entré a la play. Entonces, todo por el deporte empieza por ahí, y después, como a los 13 años, me presenté a las pruebas para la EIDE, Martínez Garbado. Tuve un año Martínez Garbado y después en atletismo. Y después pasé a la ESPA. En la ESPA estuve ahí, me especialicé en jabalina. Y tuve un accidente en el medio del proceso que me sacó de circulación durante 6 meses, quiere decir casi un año de competencia. Y bueno, esa es la parte, lo que concerne al deporte. Pero el vínculo con el deporte nunca lo perdí. No, Nunca lo de hecho, perdí. tu obra hoy está vinculada al deporte. Sí, por eso te digo, una cosa tiene relación con otra. La cosa de la traducción, yo te dije que soy pichón haitiano, pero por otra parte, mi abuela materna nació en San Tomás, una antigua colonia inglesa. Y si yo me pongo a mirar de dónde viene todo, recuerdo cuando yo era pequeño, mi madre y mi abuela a veces se ponían a hablar en inglés para que no entendiera las cosas. Y mis hermanas, que son mayores que yo, ya estudiaron licenciatura en lenguas. Y bueno, sabes que los niños son una esponja. Y empecé a coger palabras sueltas y toda esa serie de cosas. Y una de mis hermanas, cuando vio un poco eso, me empezó a regalar libros, diccionarios y cosas así, y empezó a jugar conmigo en inglés. Bueno, hasta el punto que, qué sé yo, cuando tenía 2 años después, ya mi mamá y mi abuela no tenían el privilegio de hablar privadamente para que yo no entendiera, porque yo empezaba a entender cosas. Pues nada, cuando dejo el deporte, digo, bueno, ¿qué queda? A estudiar. ¿Y qué me gusta? Pues me gusta el inglés. Tengo la ventaja también que tengo una buena base. Y empecé a estudiar lengua y literatura inglesa. Y después estuve trabajando como traductor un buen periodo. Y en ese periodo que estaba trabajando como traductor, tuve la suerte que varios de mis colegas de las oficinas al lado eran de la parte de fotografía. Y un día me fui de vacaciones, pedí una cámara prestada y regresé y les empecé a hacer la vida imposible. Porque de pedirle la cámara prestada, regresé y enséñame a revelar. Ok, me enseñaron a revelar rollo y después dije, bueno, enséñame a imprimir y tal. Y después lo que hacía era que no tenía ninguna formación todavía. No había hecho en ninguna escuela ni nada, solamente sabía eso. Entré a... mi jefe me dijo si me interesaba estudiar fotografía, que me facilitaría la vida. Y me empecé a informar donde había cursos de fotografía y llegó a Arencibia. Arencibia es un ícono de la enseñanza de la fotografía en Cuba. Muchas personas muchos fotógrafos han sido sus alumnos. Muchos de los buenos fotógrafos cubanos contemporáneos. Una persona muy generosa que si tenías la curiosidad y el deseo de aprender, y yo vivía metido yo no recuerdo cuántas veces a la semana eran los cursos, pero yo veía Arencibia casi todos los días, y si no lo veía, lo llamaba y le preguntaba cosas. Eso era en el Instituto de Periodismo. No, fue antes. Antes del instituto tenía una escuela más abajo, cerca de Malecón. No me acuerdo del sitio. Tenía una escuela ahí y después se empezó a dar clase en el instituto. Tú querías ser fotoreportero y terminaste siendo uno de los artistas plásticos, voy a decirlo así, más renombrados en los 90. Fue tu época fue la época de la obra tuya, los 90. No, no. No, ¿qué? Que bueno, no. En primer lugar, en los 90 todavía estaba en pañales y un poco viendo para dónde camino. Y fue a principios de los 2000. Fue a principios de los 2000 que yo empiezo a tratar de construir algo. Y conozco un día por carambola a Peña. Estamos hablando de René Peña. René Peña, la fototeca. Y me propone hacer una exposición, porque él tenía una exposición personal de él en la fototeca, que tenía toda la fototeca para él.
Y él me dijo, te voy a desafiar, a ver si tienes, ¿cuántos? Entró al laboratorio conmigo, no sé si conoces a Peña y sabes cómo es. Sí. No, pues, amigo Entró personal, pero súper fresco y se metió para el laboratorio con una lata de cerveza en la mano para variar y empezó a hurgar un poco en lo que yo estaba haciendo y dice, tiene cosas interesantes. Y pues nada, me propuso eso y me dijo, no vamos a exponer juntos. Es decir, no es tú expones con Peña, tú expones por ahí, te buscas la vida abajo, en la sala de abajo de la fototeca y yo expongo arriba, ¿vale? Ok. Y el próximo paso fue tratar de convencer a la dirección de la fototeca para que ella expusiera ahí, porque a mí no me conocía nadie. ¿qué serie fue la que expusiste en aquel momento? Había empezado a trabajar en la serie de Way Beyond, El De Wade Camino de Más Wilson. Allá. Exacto. El camino de Más Allá. Este. Que sí, y fue la serie que yo expongo en la fototeca. Y este es el periodo en que tú estás descubriendo la historia familiar o el background tuyo histórico. Ese es sí, todavía estoy, en ese periodo yo todavía estoy es decir, navegando por los dos lados. Es decir, sigo trabajando en ese proyecto sobre la religión y la cultura del vudú y toda esa serie de cosas, pero al mismo tiempo empiezo un poco a reflexionar sobre dónde yo encajo, en todo eso y, y básicamente empiezo a producir este trabajo un poco más, se puede llamar conceptual o qué, el cual me pongo yo ¿cómo se llama? Como que actúo o me pongo en... Eres protagonista de tu propia imagen. Exacto. Con esa serie básicamente yo empecé un poco a ponerme como protagonista de ese trabajo o como vehículo para un poco, era mi manera un poco de procesar la influencia de todo ese otro trabajo previo relacionado con la cultura vudú, con el culto de los espíritus y toda esa serie de cosas de la cultura, con lo invisible y todas esas cosas. Y la primera pieza de esa serie, eh, que es básicamente que se llama El Camino de Más Allá, no fue más que el primer ejercicio que tengo que agradecerle a una fotógrafa norteamericana que yo tuve la oportunidad de participar de los workshops de Maine y que invitaron a dos fotógrafos, invitaron a Lacey Quesada y a mí, a uno de ellos, con esta profesora que estaba enseñando un workshop que no tenía nada que ver en el abordaje estético de lo que yo estaba haciendo hasta ese momento, porque si te pones a mirar lo que estaba haciendo en ese momento, entra más en lo documental y toda esa serie de cosas, y esto es otra onda. Y el primer ejercicio que mandó fue irte para tu casa y hacer un ensayo sobre ti, ya, para entregar al día siguiente. Wow. Y yo regresé con esa foto. Y con otra más. La otra más ni siquiera me acuerdo qué cosa era, pero regresé con esa foto. Y ahí fue que me dijo, ahí empiezas a tener algo. Y bueno, ahí me picó el bicho y seguí haciendo el resto Wow. de la serie. Como ves, la serie es pequeña. Como ves, la serie es pequeña. Yo trabajo bastante lento, en el sentido que yo prefiero procesar cosas primero y después ir haciendo el resto de las cosas. Tú me dices que entonces que el apogeo de tu obra y de tu trabajo, de ser conocido, fue en los años, en los 2000. Sí, en los 2000 es que empieza un poco a moverse y toda serie de cosas. Vino esa cosa con Peña en la fototeca. Es que me empiezan a conocer varias gente. Después de eso viene también, a raíz de eso se empieza a preparar una exposición de 3 exposiciones. Una dedicada a Corda, una sobre la épica revolucionaria y otra sobre fotografía cubana contemporánea, que le empieza a organizar una brasileño-francesa que se llama Alessandra Silvestri,
Levy. Y en ese periodo, pues yo entro en el bloque de fotografía cubana contemporánea, con René Peña, con Decio Barba, con Alejandro González, no recuerdo, creo que éramos como 10 o algo así. Y Déjame. eso Sí, continúa. era un proyecto que iba a París. Iba a París, que se iba a exponer en diferentes galerías, de diferentes espacios que tiene la FNAC, o que tenía la FNAC. Y esto se organizaba a través de esta persona, a través de la fototeca. Sí, en continuación con la fototeca se organizaba eso, con el Ministerio de Cultura también. Y esas exposiciones se movieron a París. Todo el mundo fue personalmente, mi obra fue, yo no fui en la época. Y fue bastante bien, Es decir, fue la primera vez y esas cosas te empiezan a ayudar a tener confianza en ti mismo y lo que estás haciendo. Se hizo una subasta en París y se vendieron algunas de mis cosas que fueron y uno de los que compró, que lo supe después, era la colección de la FNAC. Wow. Y que eso también ocurrió en una exposición más adelante, que se hizo en la Conciergerie de París, que se llamaba Image entre historia y poesía. ¿Recuerdas la serie? La serie que era parte... ¿Está en el sitio? Sí, a París fue básicamente en esa época lo que se movía. Básicamente mi trabajo era sobre trance. Fueron cosas sobre trance, a serie de trance. Y yo pienso que fue la foto que se llama trance, que es el tipo que está en trance, solamente se ve más para abajo. Okay. Mira una foto muy minimal que solamente hay un tipo en trance en el medio, vertical. Esa fue esa imagen, fue la otra, esa otra también. Esas dos imágenes fueron las que empezaron a viajar un poco en ese momento. Y también fue de la serie The Way Beyond, fueron una que se llama La mirada del diablo, esa, la que tiene el fuego delante, y el grito. Esa. Estamos hablando de estar trabajando con películas. Sí. Hubo una pregunta que te voy a hacer. Para nada juzgando tu trabajo, pero ¿tú crees que tú hubieses podido llegar y que tu obra hubiese podido ser conocida de este modo sin haberte vinculado a un grupo de fotógrafos o sin haberte vinculado a la fototeca? Yo pienso que en ese periodo no. En ese periodo no teníamos los elementos que hay ahora de internet y esa serie de cosas y tal. No. Y como te digo, que todo tiene relación. Yo pienso que el hecho de haber sido traductor y hablar inglés me abrió muchas puertas. Porque había lugares que yo podía ir que otros no podían ir. Porque no entendían lo que se estaba hablando. Y sí, me abrió puertas. Y pienso que haberme vinculado a la fototeca de cierta manera, porque tampoco es, hay gente que pensó en un momento determinado que yo trabajaba con la fototeca, pues no. Y de hecho, qué sé yo, hubo gente en la fototeca que me abrió puertas y tengo que mencionar, no puedo dejar de mencionar a Nelson, porque Nelson en la época solamente era un especialista en la fototeca. Y había, en el momento que Peña me propone poner ahí, hubo cierta reticencia en la dirección. Evidentemente, porque bueno, hay mucha gente con un recorrido y de repente Peña se aparece con un amigo mío que hace fotografía, que está imprimiendo en el laboratorio y se le antoja que Pupo va a exponer la fototeca y pregunta ¿por qué? Y Nelson fue una de las personas que dijo Pupo tiene todo el derecho de exponer a la fototeca en ese momento y boca abajo todo el mundo. Y se hizo. Es interesante y bien por él. Estamos hablando de los 2000 entonces. Pleno apogeo de tu creación artística y de la gente reconociendo tu trabajo.
Eso hace ya aproximadamente 16 años entonces que te fuiste de Cuba. Digo que te fuiste porque ya no vives en Cuba. Sí. Mi pregunta es, ¿realmente vives fuera de nuestro país o te fuiste de nuestro país? Yo vivo fuera. Yo vivo fuera. Yo pienso que el ser humano es ciudadano del mundo cuando lo descubre, que es ciudadano del mundo. Porque, de hecho, haber nacido en Cuba es una casualidad. Es una casualidad. A una abuela lo trajeron como esclavo y otro vino por carambola. Es decir, te digo, la otra que nació en San Tomás, pues vino con su padre. Y punto. Y yo nací en Cuba. Y salí de Cuba, salí de Cuba básicamente porque conocí a alguien de quien me enamoré y viceversa. Y tuvimos que tomar una decisión sobre dónde ir. Y como yo básicamente, esa persona tenía un trabajo como así institucional de 8 a 5, el cual se le dificultaba hacerlo en Cuba. Y yo como un trabajo artístico se mueve un poco por el mundo entero, o que tiene la posibilidad de moverse por el mundo entero, dije, pues me la sigo y me fui. Me fui a Brasil, estuve viviendo en Sao Paulo un buen periodo. Bueno, tú eres un tipo que no le tienes miedo a los comienzos. No, y entonces tú me preguntabas si me fui de Cuba o vivo fuera de Cuba. Yo vivo fuera. Poco importa la categoría migratoria que me pongan, es decir, porque esos son cuños que te ponen en la vida y tal. Poco importa. Yo mantengo relación con personas en Cuba de la administración, sí, de administración, digo, de instituciones culturales y esas cosas, uh, que algunos saben lo que estoy haciendo, otros ni siquiera, pero sí. ¿A ti no te dio miedo poner en riesgo tu carrera como artista en tu país? Chico, claro que sí, es decir, claro que sí me dio miedo, pero el miedo te mantiene despierto y te hace un poco avanzar en la vida también, de cierta manera. Es decir, si el miedo no se apodera de ti completamente y te paraliza, te puede hacer avanzar. Y sí, tuve miedo. De hecho, en aquel periodo, una de las exposiciones en las que participaba, que fue en Berlín, yo regresé a Cuba. Yo regresé a Cuba, debía empezar a hacer los trámites para irme a Brasil y empecé a demorar aquello, a dilatar, dilatar, dilatar. Y un día me levanté y dije, no me voy a ningún lado. Y, y gracias a la loca de mi ex mujer, digo loca con todo el amor del mundo, porque lo que hizo ella fue una locura. Cuando yo dije, esto se acabó, no voy a ningún sitio, pues apareció en Cuba y a conversar personalmente y no por teléfono. Mira, digo, ¿qué hacemos? Y pues nada, dije, hablando con mis hermanas y tal, digo, oye, hay razones de sobra como es el amor y esas cosas y decidí, bueno, empiezo de cero en Brasil. Y de nuevo aparece Nelson en la ecuación, que básicamente fue quien me dio unos consejos muy valiosos que me ayudaron a llegar a Brasil y no a chantarme en el deslumbre de conocer algo diferente y ponerme para lo que importa. Es, ¿cuáles son tus prioridades en la vida y qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres hacer? Que tampoco viene de cero. Es decir, yo llegué a vivir con alguien que no tiene nada que ver directamente con el mundo del arte y tienes que abrirte camino porque eres uno más. O sea, en Brasil, tú viste la cantidad de habitantes que hay en Brasil y me mudé a una ciudad de 20 millones de habitantes oficiosos. Pero bueno, como todo se construye a partir de algo, ya yo había conocido personas, entre ellos esa persona que organizó la exposición en París, te dije que era brasileño, francesa, y tenía algunos contactos. Yo tengo buena memoria y las tarjetas y esas cosas las guardo. En una de las ocasiones en Cuba, una de las personas que compró mi trabajo es una actriz brasileña bastante conocida en Brasil. Todo eso lo fui descubriendo poco a poco, que se llama Deborah Bloch, que fue la protagonista de la película Betty Balanzo, no sé si conoces esa peli, Sí. esa serie de cosas, y su esposo, y fueron los que me pusieron en contacto, viste, todo en la vida es un poco así, me pusieron en contacto con una amiga hoy, que es amiga que tenía una agencia de fotografía, completamente comercial, nada que ver con la parte artística, pero que conocía al curador de la Pinacoteca de Estado, que es uno de los museos más importantes de Brasil.
Y Llegaste. pues nada, No te- sí. Y 6 meses después me aceptaron que yo pusiera en la Pinacoteca, que fue mi primera exposición personal en un museo, que ni lo soñaba. Wow. Ah, sí, pero ¿Qué, bueno, qué exhibiste? ¿Lo tienes aquí en el sitio web? sí, es decir, básicamente, wow, expuse 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 The Way Beyond, eran Ajá, 50 imágenes, expuse Trance, The Way Beyond, Visions ajá. y I Was Born Kind of Blues. I Was Sí, Born Kind of Blues, que I Was Born Kind of Blues yo lo empecé a crear en ese último periodo en Cuba y la terminé en Brasil, llegando a Brasil. o sea, Y, tu tránsito de un lugar a otro no fue tan traumático como otros podrían esperar. no, no, porque, a ver, como te decía, yo, yo a veces tomo decisiones arriesgadas, pero entre empezar a pensar en la decisión que voy a tomar y tomarla, puede tomar un periodo. Si yo lo hago es porque estoy seguro que lo voy a hacer y no me voy a arrepentir. ¿Cuánto ha cambiado para ti la manera de crear de cuando estabas en Cuba y ahora que no vives en Cuba? ¿Cuánto ha cambiado? Wow. En el periodo que estuve en Brasil, como vivir del arte, puedes tener ese privilegio en un país como Cuba, quizás, o algunos otros. Y una pregunta recurrente que te puede hacer mucha gente, sobre todo si vive en Estados Unidos o en el mundo occidental, cuando tú dices que tú eres artista, que te pregunto si vives del arte, ¿entiendes? Y cuando estaba en Brasil, yo no fui excepción, y después todo ese periodo fluorescente y tal, que te expones en el museo, que poco importa si tu obra se mueve o no, eso es otra cuestión. Hay un cotidiano, y tú no vives solo, y tú tienes un poco que alimentar ese cotidiano, ya sea para comer, como también para nutrir tu producción. Hágase el Y, pan, ahora no tengo el pan, hágase el arte. exacto. Y yo estuve trabajando ya en una parte más comercial, haciendo fotografía de joyas, de alta gama y cosas así, y de otros trabajos. Y empecé también a hacer trabajo de fotografía de coberturas deportivas y esas cosas. Entonces, todo eso fue, sí, mi trabajo artístico seguía ahí, y yo fui haciendo esas cosas también. Y todo eso, de cierta manera, influye y adiciona más elementos a tu manera de crear después. Y en mi serie, que yo abordo un poco la temática de la migración, que es Wandering Ways, Ujú. en esa serie hay un poco de esa influencia. Ahora, mi proceso creativo no ha cambiado, sigue siendo lento, y yo puedo básicamente, a ver, la musa no existe, lo que existe son vivencias y experiencias. Tú la canalizas y la expresas como puedes. Ya sea tú la pintas, tú haces escultura, tú haces esas cosas, pero todo eso viene de vivencias. Y por eso te decía que mi trabajo, de cierta manera, es autobiográfico, porque yo hablo de cosas que he vivido, cosas que me afectan y tal. Y bueno, el contenido estético de esa serie, de la serie de Wandering Ways, tiene influencia de todo ese abanico de cosas que yo he trabajado y lo que he aprendido. Tiene una mezcla de fotografía documental con cosas más conceptuales, con cosas más mínimas, con la escuela de Berlín, poco importa. Tiene un ajiaco adentro de la manera de crear. Entonces yo básicamente lo que me ha ayudado de esta manera, la manera de crecer creando, es que yo no cierro puertas. Yo no cierro puertas y voy incorporando elementos que sean funcionales para mí en lo que yo quiero poner en cada pieza. ¿Ya? Esta serie de Wandering Ways fue hecha en Brasil. Uf, no. Hay cosas que fueron hechas en Brasil, hay cosas que fueron hechas en Argelia, hay cosas que fueron hechas en Francia, hay cosas que fueron hechas en Bélgica, Pero todo tu hay cosas que periodo fueron hechas fuera en de Cuba. Cuba.
¿Perdón? Todo tu periodo fuera de Cuba. Sí, pero hay cosas que también fueron hechas en Cuba. Es decir, la serie en sí habla sobre la migración y yo trato, si ves en la manera de crear cada pieza, poco importa dónde fue hecha. Es decir, estoy hablando Es sobre un verdad. tema y de cierta manera lo escondo. ¿Dónde fue hecha? Es decir, a mí no me interesa que tú sepas dónde fue y ves la manera de componer es... Y es una serie que hice básicamente diciendo, hablando de un tema el cual empezaba a tomar conciencia del hecho de ser un inmigrante, pero que todos de alguna manera somos migrantes, porque el simple hecho de moverte de Regla Guanabacoa, estás moviéndote de un sitio a otro, que está uno al lado del otro, pero no necesariamente piensa igual y es la misma idiosincrasia y ciertos elementos que te afectan de una manera positiva o no. Hoy tú vives en Bélgica y sigues haciendo arte, pero también sigues haciendo, ganándote el pan. Sí. ¿Te sigues ganando el pan del mismo modo que te lo ganabas en Brasil? Estoy trabajando mucho con cosas relacionadas con deporte, hablando mucho con cosas relacionadas con deporte. Ah, estoy firmado como colaborador, como contributor con la agencia Getty y a través de ellos hago mucha cobertura deportiva, o sea hot news, esas cosas. Pero también he empezado a hacer trabajo a mediano y largo plazo, como con atletas que se están preparando para ir a los Juegos Olímpicos. Y, y en ese trabajo, te podrás dar cuenta, a pesar de que pueda tener una apariencia editorial o tal, yo trato de tener dominio de cada imagen que hago en ese trabajo. Sí, los elementos que están en la imagen no están por accidente, ni la manera de poner la luz tampoco. Estamos Por hablando el cuando haces contrario. los retratos. Cuando hago los retratos, pero no solo los retratos, hay parte hay parte de algunas imágenes de acción de esa serie que estoy trabajando ahora, de Road to Tokyo, que la luz no es la luz que está ahí. Puede haber elementos que me distraigan de lo que yo quiero mostrar, que soy un freak para controlar un poco lo que yo quiero que tú veas. Y cuando puedo, adiciono luz y la mordeo como si estuviera trabajando en estudio. Pero nadie está posando para mí. ¿Ves? Yo Y estoy... tú me contaste que tienes una manera muy peculiar de empezar tu sesión fotográfica como si fuera un lienzo. Tú me decías que añadías luz. ¿Cómo es eso? Pues nada, yo si puedo apago todas las luces que tenga alrededor. Yo vengo con una idea preestablecida en mi cabeza. O sea, yo hago mucho trabajo de mesa, no que me ponga a hacer bocetos ni nada semejante, los bocetos los hago aquí. Y tengo más o menos una idea de que cómo quiero gráficamente que eso se vea, es decir, que los elementos estén agrupados en el espacio y, y el lenguaje corporal sigue jugando un papel ahí y la luz también. Tú me contaste a mí que René Peña te había advertido del peligro de llevar dos carreras. ¿A qué se refería él cuando te decía eso? Yo pienso que Peña se refería a dos cosas. Peña, por un lado, se refería a perderte entre la mediocridad, quiere decir, hacer más o menos bien una cosa y hacer más o menos bien otra. Eso que por ahí es una de las cosas. No concentrarte realmente en algo y lo más profundo, sino simplemente ser algo mediocre. ¿Tú crees que a él le Y preocupa el hecho de que estés haciendo este tipo de trabajo bueno, editorial o comercial y no estés dedicado a hacer lo mismo que estabas haciendo en Cuba, que era un trabajo mucho más personal, mucho más intenso? yo pienso que hoy no, porque este trabajo es personal, ¿entiendes? Nadie me está mandando a hacer eso, yo lo estoy haciendo porque me da la gana y es mi bebé, ¿entiendes? Yo estoy tratando de crear algo de otra manera. Entonces, yo no le presto menos atención que a lo otro y le doy la misma seriedad, el mismo respeto que al otro y para mí sigue siendo creativo. ¿Ya? Y yo nunca he dejado, es decir, el parto final, los espermatozoides creativos para el parto final, yo los voy guardando poco a poco y qué sé yo puedo estar hablando contigo y estar pensando ya en
en algo relacionado con una serie que estoy trabajando o que vaya a trabajar. No sé, ayer, hace unos días, hablaba del video de esa fuerte instalación y me preguntaba si había hecho otro, si te decía, este año debo hacer otro. Y parte de esas imágenes están ahí, que yo las he hecho, y todavía no les he dado forma. Me siente, Cuando yo me siente y tenga todo el muñeco armado, yo monto. Yo puedo saber la esencia de lo que quiero decir, sin tener todos los detalles. Y después, cuando entre en ese proceso de trance, yo lo pongo todo en acción. Y puede salir muy rápido o no. Generalmente sale rápido. Una vez que lo digerí, sale rápido. Hay una característica en tu obra y es que tú usas mucho el negro. Sí. Sí, hablamos de la negritud primero, pero tu trabajo es intensamente, tiene unos contrastes muy fuertes. Para mí son impactantes, a mí me mueven, con honestidad te lo digo. ¿Por qué esta obsesión con esta manera de trabajar? Hay dos elementos. Por un lado, es decir, te decía que mi trabajo no habla sobre la negritud, pero cada día que pasa en la vida yo soy consciente que soy negro, ¿entiendes? Y eso para mí es una fuerza, como para ti podría ser blanco, para otros chino, poco importa. Es decir, eso empecé yo a verlo, a pesar de que en momentos determinados me preguntaba si había sufrido racismo y esas cosas. ¿Lo veo como un handicap? No, yo lo veo como una fuerza y yo me reafirmo como tal, ¿vale? Entonces, el negro tiene un vestigio de reafirmar eso, pero por otro lado, el negro también deja fuera las cosas que yo no quiero que se vean en la imagen. Y por otro lado, también le agrega una gama de contrastes a una imagen y un discurso, que son las cosas, que es lo desconocido. Lo desconocido no se ve, ¿ves? Y siempre trato, y vuelvo a los inicios, cuando hice aquella imagen de ese ejercicio de aquella profesora norteamericana que hablaba también de otra cosa que decía beyond the frame, dejar algo beyond the frame. Es decir, no dejarlo todo cocinado ahí, sino dejar que cada imagen debe hacer sentir algo, ya sea que te moleste, ya sea que te guste o tal, o darte la curiosidad de querer saber qué está más allá y poder imaginártelo. Y eso tú lo dejas beyond the frame. Entonces el negro empieza a jugar un papel ahí y a partir de ahí todo el resto de los tonos o colores forma parte del discurso. Y en mi manera de crear, es decir, no, a ver, toda esa inspiración que puede haber de ver imágenes, de estar influenciado por imágenes y esas cosas, pero hay literatura, hay infinidad de cosas, y entre las personas de las que han sido de cierta manera significativa para mí en enseñarme una manera de pensar o abordar o ver cosas, uh, uh, además de mi curiosidad por aprender y tal, estuvo Arencibia, estuvo tantos otros, estuvo también Rufino, Ramón y toda esa gente. Pues yo siempre tuve curiosidad por la psicología de la imagen. Es decir, nada está puesto al azar, ya sea en tonos de color, en colores, o ya sea en tonos, en tonalidades de esa imagen. Pero un Y para punto, mí todos esos elementos son importantes cuando yo quiero expresar algo con una imagen. Poco importa el tipo de imagen que sea. la música. Hmm. Hemos hablado. ¿Qué tan importante es la música para tu creación? Eh, yo, yo crecí en una familia cubana, evidentemente, y la música siempre estaba ahí, ya sea mi madre con el radio por ahí poniendo música y tal. Pero después mi hermano, muy temprano, yo tendría como 7, 8 años, mi hermano era DJ. Mi hermano era DJ. Tiene una colección de música que tú lo vas a alucinar. Iba a poner música en las fiestas y tal. Y también grababa cassettes en la época para la gente. Y todos esos cassettes que mi hermano grababa, yo los escuchaba. Entonces la música empezó a ser parte de mí y me gusta la música, adoro la música. Y
ofrece medida que, sobre todo cuando empecé a trabajar conmigo, con modelos y cosas así, modelos, generalmente han sido amigos y esas cosas, yo empecé a utilizar la música como vehículo de trance para potenciar estados de ánimo y esas cosas que me ayuden a llegar a situaciones determinadas para crear y meter en los 4 metros o 2 metros que hay ahí. Y claro, entonces sí, la música para mí siempre está presente y para cada serie yo trabajo con una música. Es decir, cuando hice I Was Work Kind of Blues, yo andaba como un autista todos los días escuchando un disco de US Street que se llama Hand on the Torch y escuchaba todas las mañanas cuando me iba a La Habana Vieja, ya sea a la fototeca o algo así, yo me iba con aquella música puesta y también con Kind of Blues de Miles Davis. Kind of Blues de Miles Davis. Y en el proceso descubrí también otro disco que es una compilación de... Creo que, y ahora no recuerdo si fue Peña que me hizo descubrir aquello o fue otra persona que yo lo aluciné y me dejó loco, que fue una compilación de blues hechos por antiguos presos americanos, zona de Mississippi, Luisiana y toda esa serie de cosas que se llama... el antropólogo o musicólogo que hizo esa compilación se llama Alan Lomax y se llama Negro Prison Blues. Entonces a mí, sí, yo con los sentidos son muy... La música para mí es muy, 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 muy importante para eso en mi proceso creativo. Proceso creativo. Y, sí, dime. no, decía, la música y todo lo que sea arte en general, es decir, yo nunca me he limitado a circular en el mundo de fotógrafos y tal. Yo de hecho, en un periodo que le huí a estar rodeado solo de fotógrafos, de hecho, hubo un periodo que circulaba mucho más con la gente del mundo de las artes plásticas y el arte contemporáneo que con fotógrafos como tal. Y les doy gracias. ¿Tú no crees en las peñas? En las piñas, mejor dicho. No, a mí me molestan las piñas. Me molestan las piñas y bueno, ahora verás que soy un elemento, un electrón libre un poco por ahí. Bueno, claro, pero es que también vives allá en Bélgica. Sí, pero bueno, las piñas en cierto momento me han favorecido, pero desgraciadamente, y no sé, eso no se limita al mundo del arte. Yo pienso que el ser humano vive en tribus. El ser humano vive en pequeñas tribus. Si la evolución del mundo nos lleva de nuevo a ser primarios. Nos movemos en tribus, ya sea por intereses, ya sea por creencias, ya sea por cosas, y somos muy, muy cerrados a abrirnos al resto. A pesar de que... Pero nos ayuda a crecer. Ese tipo Sí. de congregación nos ayuda a crecer. Yo podría estar hablando contigo muchísimo más. Realmente, eres una persona que envuelve y que tienes historias que contar. Yo no quisiera despedir el programa sin antes preguntarte algo. Y es que tú ya has llevado bastante tiempo fuera de Cuba. ¿A ti te preocupa el hecho de que en algún momento se olviden de tu legado en nuestro país? Yo nunca he tenido la pretensión de tener un legado o algo así. Básicamente, yo creo, por una necesidad que tengo yo conmigo mismo, de decir algo y de crecer como persona, de crecer como creador y esas cosas. A veces yo, evidentemente, me siento bien cuando hay algún alumno de estudiante de historia del arte y esas cosas que me pregunta cosas y tal. Mi preocupación es básicamente con mi legado, si puedes llamar legado, lo que sea, sino que de cierta manera todos formamos parte de la historia de un país o poco importa en qué sector de la vida, y que de repente no solo yo, sino otras personas, pues se queden en el olvido, no la persona como tal, sino lo que han hecho, que de cierta manera es un grano de arena a la historia sociopolítico-cultural de un país. Es decir, eso podría ser de cierta manera mi preocupación, que no me quita el sueño. Yo sigo haciendo cosas y algo pasará con ellas. Pero básicamente la esencia
qué lo hago. Yo no lo hago porque quiero ser grande ni nada de eso. Yo tengo, sí, mis ambiciones como todo ser humano. Pero gloria y fama son simplemente estados de ánimo utópicos y solo te sirven al ego propio. Al resto, en 6 meses uno se olvida de ti, ¿eh? Si tú no sigues haciendo cosas y creando, y que no se tiene que olvidar de ti, eres tú mismo. ¿Entiendes? Eso es verdad. Óyeme, de verdad te agradezco un montón que hayas estado hoy aquí con nosotros, que hayas dedicado este tiempo, has sido paciente conmigo. No. Yo soy un paciente, soy un paciente y paciente. Ya sé que me ha dicho que eres hiperkinético, entonces no me queda mucho que agregar. Quiero decirle a todos los que estuvieron viendo hoy en nuestro programa que muchísimas gracias. Recuerden, mi nombre es Alain Gutiérrez, este es el Ciclo Mandarín. Y si quieres contribuir a que la obra de tus colegas fotógrafos en Cuba se vea más en Instagram, aprovecha y siempre añadir a colección, que es el nuevo like de Instagram, y darle el like también. Con estas dos cosas ustedes van a ayudar muchísimo a que la comunidad de fotógrafos cubanos sea más visible a nivel global. Otra vez les reitero, mi nombre es Alain Gutiérrez, este es el Ciclo Mandarín. No deje de vernos todos los martes a las 3 de la tarde por la plataforma Don Cuba. Nos vemos entonces en la próxima aventura.